que muchos de nosotros ya comenzamos a evaluar una serie de situaciones en tanto y en cuanto se refiere a todo lo que hemos estado haciendo y qué resultado hemos obtenido, pero a la vez tratamos de esforzarnos a que en estos últimos días del año que restan podamos seguir teniendo resultados. No sé usted, pero yo pienso así, ¿no? Seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Hoy el Señor me hablaba con respecto a algunos hermanos que han venido acá hasta este lugar y en la condición que vinieron y cómo el Señor ha bendecido sus vidas y progresaron y avanzaron y crecieron y se desarrollaron en tan poco tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, tienen que seguir creciendo y a veces pareciera que hay etapas en la vida donde ese crecimiento se detiene, ¿no? Y no alcanzamos a poderlo sacar de esas etapas de estancamiento y luego parece que retoman fuerza nuevamente y dice, bueno, vamos a lanzarnos a crecer. Hoy un poco el mensaje que les quiero ministrar es referente a eso, ¿no? ¿Verdad? Cómo hay momentos en la vida donde tenemos que seguir tomando decisiones para no quedarnos. ¿Sabía usted eso? Hay que seguir avanzando. Hay etapas en la vida donde te salen al encuentro situaciones, pero que eso no te tienen que detener, sino que te tienen que fortalecer para seguir tomando decisiones. Yo creo que, hermanos, miren, hoy estaba leyendo recién la palabra de Dios y veía en el libro de Génesis que la esposa de Abraham no podía tener hijos, Sara, y Abraham tuvo que orar por Sara, o en realidad Dios tuvo que convencerlo a Abraham que Sara iba a poder tener un hijo, ¿no? Y resultó que 25 años más tarde Sara tiene un hijo, a quien le da a luz a Isaac. Pero a Isaac le pasó lo mismo. Su esposa no podía tener hijos. Dice la Biblia que Isaac oró por su esposa y dice que su esposa tuvo hijos. ¿Saben a qué edad tuvo hijos Abraham? ¿A qué edad? No, a los 89 tuvo a Ismael, 89, 90. Después a los 100 tuvo Isaac. Isaac tuvo su primer hijo a los 70 años. Tremendo, sus dos hijos, los gemelos. Pero le pasó lo mismo a Jacob también. Vio que Jacob tuvo que tomar dos mujeres, primero la hermana, creo que era Lea, y después era Raquel, me parece. Lea le daba hijo y Raquel no. Y tuvo que clamar a Dios. 3 generaciones fueron afectadas. Y después te se queja que está pasando prueba. Y leía y cada vez me metía más en la Biblia y dice, qué tremendo Dios. A veces hay historias bíblicas o detalles que no le prestamos atención. Y cómo Dios quiere que nosotros... Hay gente que dice, bueno, llegué a los 70, ya no tengo más nada que hacer. Isaac recién a los 70 arrancó. Tremendo. Se calcula que a los 40 años conoció a su esposa y recién a los 70 tuvo hijos. Porque Dios no le daba hijos. No se desanimó, creyó al Señor, porque sus hijos tenían un propósito de Dios. Hay personas que a veces al no entender propósitos se desaniman y piensan que se trunca y que queda todo anulado por delante. Cuando uno no entiende qué propósito, se llena de temores, se llena de dudas y no se da cuenta lo que viene por delante. Pero los que entendemos que hay un propósito, no nos podemos frenar, tenemos que seguir avanzando. Creo que acá hay un pueblo que avanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la Biblia nos enseña en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, un hombre llamado Naamán, general del ejército de Siria, y hoy quisiera deshojar un poquitito esta historia bíblica para ver en qué parte de esta historia bíblica usted se siente identificado, así como yo me sentí identificado.
en algunas áreas que obviamente conllevarán a tomar decisiones, tanto de su parte como de la mía, para que nada detenga la mano poderosa de Dios y que nos provoca a seguir desarrollándonos y llevándonos a un crecimiento. Dice que Naamán era general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y se lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Un hombre valiente, un hombre de guerra, pero esa palabra que puntualmente lo resaltamos, pero era leproso, tenía un problema. Ese problema que ese hombre tenía no lo inhabilitaba en la función que él tenía, que era ser un guerrero y era ser un hombre valiente. Versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una hija del pueblo de Dios, vamos a hablar así, la llevaron cautiva. Y estaba en servidumbre, era esclava, vamos a decir así. Esta dijo a su señor, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y yo quisiera que usted hoy preste atención a cada una de las cosas que le voy a ir diciendo, porque tal vez haya situaciones en la vida que a usted lo estén frenando y que hoy a través de esta palabra usted arranque los límites y sigamos avanzando en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que una muchacha que era esclava le soltó una palabra. ¿Qué le soltó? Significa que la palabra no puede estar esclavizada. Significa que la palabra no puede estar limitada. Si estás en la cárcel, si estás como esclavo, si estás en una plataforma como estoy yo, si estás como en tu trabajo, la palabra tiene poder. Digan conmigo, las palabras tienen poder. Yo les enseñé que Dios soltó una palabra y se crearon los cielos y la tierra. El Señor soltó una palabra y creó al hombre. El Señor soltó una palabra y creó todo ser viviente que hay en la tierra. Entonces la palabra tiene poder. La muchacha, siendo esclava, no tenía limitación en la palabra, soltaba la palabra y la palabra afectó a su amo, a su señor. Esta muchacha, cuando suelta la palabra, no la suelta con duda, la muchacha la suelta con una afirmación. Si rogara al profeta que está en Samaria, mi señor será sano. No es que dijo tal vez sea sano, no es que dijo puedo llegar a ser sano, no es que dijo que vaya a ver qué es lo que pasa. No, soltó la palabra con convicción. Es decir, la palabra tiene poder en las personas que le creen al Señor y que son convincentes de aquello que están diciendo. Por eso es que nosotros, Dios nos ha creado con dos oídos y una boca, para que, hermanos, podamos recibir las palabras correctas y estemos atentos para que cuando soltamos la palabra no sean palabras huecas, sino que sean palabras de poder. Usted sabe que hay mucha gente que se comprometió con usted, pero que luego más tarde le fallaron. Usted sabe que muchas veces nosotros como hombres nos comprometemos y fallamos, pero cuando hay palabra de Dios, usted sabe que lo que Dios suelta es porque Dios va a hacer algo en favor de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo normalmente cuando interactúo con una persona intento escuchar para ver qué tipo de mensaje tiene en sus bocas, y creo a la palabra que con los dichos de sus bocas se entrelaza en un compromiso. Entonces cuando una persona a mí me dice, apóstol, en tal tiempo va a pasar algo, yo estoy entendiendo que soltó una palabra de poder. Si esa palabra no tuvo un resultado, hay algo que pasó en el camino, hay algo que sucedió en el camino. Si yo suelto una palabra de un compromiso que tengo para con el cielo, para con la iglesia, para con el pueblo, para con la visión, y hay algo que, hermanos, esa palabra no permitió que tenga vigencia y tenga autoridad, hay algo que pasó en esta muchacha suelta la palabra y esa palabra llega hasta el rey, esa palabra llega hasta el rey de Siria. Mire el poder que tenía esa muchacha, no se conocía el nombre, pero se conocía la palabra que había sobre esa muchacha, la expresión que tenía, la palabra que soltaba,
llegó hasta el rey, y el rey dice que escuchó las palabras que Naamán decía con respecto a esa muchacha. Ahora, automáticamente hay algo que sucede. Las palabras provocan una reacción. Digan conmigo, las palabras provocan una reacción. Siento la presencia del Señor. Cuando uno entiende que la palabra tiene poder, es para que uno reaccione, para que uno se movilice, para que uno actúe, para que uno determine decir, hay algo que va a acontecer, porque hay algo que me soltaron y yo creo que esa palabra va a tener poder en el nombre de Jesús. Cuando usted ve la Biblia se da cuenta que hombres de Dios que recibieron palabra, para que la palabra se dé cumplimiento, tuvieron ¿qué cosa? Una reacción. Usted va a notar que aún mismo yo estaba leyendo ahí en el libro de los Jueces capítulo 5 que allí se levanta una mujer llamando Débora, que la Biblia dice que era profetisa. Aparece en el versículo 4 que ella profetizaba debajo de una palmera, pero en un momento determinado en el capítulo 5 dice, pero yo, Débora, me levanté como madre. La mujer no solamente suelta la palabra, sino que la mujer tiene una actitud de determinación de salir a la guerra junto con todo el pueblo de Dios, y eso provocó una grande victoria. La palabra te moviliza a tener una reacción, y la reacción te provocar, hermano, un movimiento espiritual para que esa palabra te lleve consigo a poder cumplir aquello que te han soltado en el nombre bendito de Jesús. Por eso es que si nosotros escuchamos, hermano, que llegó fin de año y no hicimos nada, hay algo que tenemos que hacer, es reaccionar. Digan conmigo, reaccionar. Cuando de esta plataforma te dicen, estás evaluando que estamos llegando a fin de año y hay cosas que no has alcanzado, hay algo que te tiene que movilizar. No es que dice, bueno, el año que viene arranco con fuerza. No, si la palabra te fue soltada ahora, tendrás que arrancar ahora en el nombre bendito de Jesús. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo te enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también la carta para el rey de Israel, que decían así, cuando llegara a ti esta carta, sabe que por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Usted va a notar que el general del ejército de Siria se moviliza por la palabra que una muchacha le soltó. Él va a sus autoridades, siguiendo el orden espiritual, va a sus autoridades, y luego de sus autoridades toma una carta y va a la autoridad, que en este caso es el rey de Israel. Pero la Biblia deja señalado que el hombre lleva presentes. El hombre lleva 10 talentos de plata, dice la Biblia, y lleva piezas de oro y vestidos. Saben que yo, como profeta de Dios, a veces me pasa que hay personas que me dicen, yo quiero consultar al profeta. Y hay veces que vienen a la iglesia y hay veces que me mandan a llamar. Normalmente cuando me mandan a llamar, hermanos, yo oro siempre para ver si yo tengo que ir o no tengo que ir. Porque hay personas que a veces te convocan a decir, yo quiero escuchar palabras de Dios. Y lo primero que te dicen es, tengo una ofrenda para darte. Entonces te das cuenta que la persona que te dice, tengo una ofrenda para darte, quiere condicionar al profeta por la ofrenda. Lo segundo que quiere hacer es que quiere tenerlo controlado. Entonces, hermano, al profeta lo podrán tener controlado, a Dios no se lo puede controlar. Dios no es siervo, Dios es amo. Y nosotros no podemos tener controlado a Dios, porque si lo tendríamos controlado, los amos seríamos nosotros y el siervo sería el Señor. Pero la iglesia que entiende, hermanos, fíjense que en la antigüedad había principios. Digan conmigo, en la antigüedad había principios. La Biblia enseña que el rey Saúl, antes de ser rey, cuando fue a consultar al profeta, no solamente, hermanos, llevó un presente, sino que fue en busca del profeta. Hoy en la actualidad, hermanos, nosotros queremos que los profetas estén a nuestro servicio y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que ir en busca de la palabra de Dios, en busca de lo que Dios ha. Y a veces nos cometemos la equivocación de venir a la casa del Señor y la primera pregunta o la primera actitud que tenemos, a ver qué es lo que Dios puede hacer. No. Usted tiene que entender que si viene a esta casa, hermano querido, usted viene a ponerse bajo la cobertura de Dios porque usted tiene necesidad y viene a clamar para que el Dios que tiene todo poder haga algo en favor de su vida.
y tener la actitud de honra. ¿Cuál es la actitud de honra? Que este varón llevó algo para bendecir a Dios. Este varón llevó algo para honrar al profeta que representaba al Señor. Entonces nos damos cuenta, hermano, en la Biblia hay pasajes bíblicos muy, muy cortos que hablan de que los enfermos mandaron a llamar a. La Biblia dice, si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, es porque tenés una imposibilidad. Es que, hermanos, el centurión le dijo a Jesús, quiero que vayas y ores por mi criado. Sin embargo, en el camino le dijo, no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado será sano. La muchacha que murió, que el padre fue a clamar por misericordia, para que oraran por la muchacha. Y mientras Jesús iba de camino, dice que la muchacha murió, porque Jesús tenía que ir porque la muchacha estaba imposibilitada. Pero usted va a notar de que los 4 varones que llevaban al cojo de nacimiento, hermanos, se movilizaron a donde estaba Jesús, porque esa es una actitud que uno tiene que tener. Es decir, es reconocer que yo necesito de Dios, no que Dios necesita de mí. No que un profeta necesita del pueblo, sino que el pueblo necesita escuchar la voz de Dios. Por eso es que la Sagrada Escritura nos enseña, luego que el rey de Israel, versículo 7, leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios, que mate y dé vida, que este envía a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. ¿Saben por qué dice esa expresión? ¿Sabrán que hay profeta en Israel? Es para decir, sabrán que hay palabra de Dios en medio de su pueblo. Sabrán que Dios hoy sigue hablando en medio de su pueblo. Y la Biblia dice que vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y la Biblia dice que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. La Biblia dice, el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el lugar y estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellas, no seré también limpio. Y se volvió y se fue. ¿Cómo? ¿Cómo se fue? Dice la Biblia, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Hermanos, ¿dónde arranca el enojo? Esa es la pregunta que yo me hacía mientras leía este pasaje bíblico. ¿Sabe dónde arranca el enojo? En el momento que te sacan del eje de lo que vos querés que las personas hagan. Normalmente yo me enojo cuando una persona no hace lo que yo pensé que iba a hacer. Yo normalmente me enojo cuando una persona me promete que va a cambiar y no cambia. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando usted va a su empleador y le dice, este mes te aumento, y usted va y cobra la misma plata, usted se va contento. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iré. No se va, si usted se va enojado. ¿Por qué? Porque le faltaron a la palabra. Porque le dijeron que iban a aumentarle el sueldo y no le aumentaron. Entonces usted no se va contento. ¿Cómo se va? Cuando usted viene a la iglesia y de repente está esperando que un profeta le ore y justo el profeta no le ora. A veces usted dice, me voy enojado porque no me ora. Porque salió del eje de lo que usted estaba esperando. A mí normalmente me pasa eso. Yo me enojo y se me sube la sangre cuando yo veo que hay cosas que no salen como tendrían que salir. No sé si a usted le pasa eso. A mí me pasa. Que usted trabaja muchos años sobre una situación y vos ves que el mismo resultado todos los años. Pero enseguida me tengo que desenojar. ¿Por qué me tengo que desenojar? Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
La Biblia nos enseña, hermanos queridos, que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al... Este hombre se estaba yendo enojado y se estaba perdiendo la sanidad. Se enoja porque el hombre quería que las cosas se hicieran a su manera. Cuando usted ve el caminar de este hombre, era un hombre respetuoso, un hombre de autoridad, un hombre valeroso, un hombre de principios de honra, un hombre que se sujetaba a las autoridades. Vino de su rey, fue el rey de Israel, pero era un hombre que no se sujetaba a Dios. No tenía problema con los hombres, pero sí tenía problema con Dios. Porque cuando Dios le suelta la palabra a través del profeta, porque eso no estaba en manos, en el deseo del profeta de lo que tenía que hacer, sino que estaba en el deseo de Dios. Digan conmigo, en el deseo de Dios. Tócale a tu hermano y decirle: Dios permite cosas para que te enoje, decirle. ¿A cuántos le pasa que se enojan y se pierden? Yo les quiero aconsejar algo. Cuando usted se pierda, compre un celular que tiene una gallega, un GPS, ¿sabe que le va a decir recalculando? Y ponga la dirección de donde usted tiene que estar. Porque lo que busca el adversario es eso. Busca que usted se enoje y que usted se pierda lo que Dios quiere hacer. Pero a la vez Dios permite el enojo para que usted y yo generemos un cambio. Digan conmigo, generemos un cambio. Porque la gente más humilde, que en este caso eran los siervos o los criados de Naamán, vinieron y le trajeron luz y le dijeron: Padre mío, si el profeta te da una orden, vos no le harías caso. ¿Cuánto más si te está diciendo lávate y serás limpio? Y el hombre reaccionó, el hombre actuó, el hombre determinó un cambio, el hombre se desenojó porque se dio cuenta que estaba obrando incorrectamente. Y que el hombre tenía que tener una reacción correcta. El hombre tenía que salir del estado del enojo y el hombre tenía que ir corriendo a lo que había ido a buscar. Hermanos, la antesala del milagro es la maduración del carácter. La antesala del milagro es saber de que creciste y que maduraste. La antesala del milagro es que tú tienes que vencer aquellas cosas que vienen siendo arrastradas durante años y que Dios dice: le quiero poner un punto final a esta situación para que puedas seguir avanzando en lo que yo quiero tener para con tu vida. Porque para Naamán no era un problema la lepra, pero sí era un problema para la gente que estaba con Naamán, porque los podía contagiar, porque los podía infectar. Yo a veces le digo a algunos profetas, le digo: ¿sabes qué? Cuando tú te subes a la plataforma y Dios te usa con tus dones, la gente queda impactada y es ministrada, muy bendecida. Pero no arruines cuando te bajas debajo de la plataforma con un carácter de inmadurez, con contestaciones malas, con actitudes equivocadas, con ser contencioso, con tener acciones que niegan la palabra que estuviste soltando en ese lugar. Entonces me he dado cuenta, hermanos, que la antesala del gran milagro que Dios quiere hacer es que nosotros maduremos y que nosotros podamos crecer y nos podamos desarrollar, porque hay un milagro que está a la puerta, que va a ser soltado sobre tu vida, pero también sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Yo lo creo así, no sé usted, pero yo lo creo así. Y cuando acontezca, va a ser para que demos testimonio que supimos creer en el Señor y que a pesar de las cosas que nos tocaron vivir, determinamos elegir sumergirnos en aquello que Dios tiene para con nuestra vida. Y puntualmente el Señor que le habló le dijo lo siguiente: entonces descendió, versículo 14, el hombre se tiró al agua, el profeta le dijo: 7 veces sumérgete. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibes algún presente de tu siervo. Hermanos, el milagro hacía que un hombre que no creía en Dios creyera en Dios. Un hombre que, hermanos, estaba rebelado en contra de Dios, aceptara a Dios, y no solamente que lo aceptara,
sino que lo respetara ese Dios. Porque dice la Biblia que en ese momento el profeta no quiso recibir presente, pero este hombre tuvo una actitud de arrepentimiento, porque él en su nación servía a otro dios pagano. De hecho, era la mano derecha del rey de Siria, y cada vez que entraba al templo de ese Dios, dice, cuando el rey se incline allí y se sostenga de mí, el Señor perdone ese acto que yo estoy teniendo. Hermano, provocó una transformación a su corazón. ¿Por qué provocó una transformación? Porque el hombre entendió que en el momento que le soltaron la palabra, por encima del enojo tenía que obedecerla, y eso provocó una total sanidad en el nombre de Jesús. Usted sabe que hay gente que está enferma, y no enferma físicamente, enferma emocionalmente. Enferma con limitaciones, enferma en el carácter, enferma en temores, enferma en dudas, enferma en proyectos y en sueños por alcanzar, que al tener miedo no los pueden alcanzar. Siento la gloria del Señor. Pero que yo creo que en este año, hermanos queridos y hermanas queridas, yo creo que Dios va a sanar de esa lepra, nos va a sanar de esa lepra, porque vamos a alcanzar ese milagro que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. A mí me ha pasado que por haber tenido un carácter incorrecto perdí un montón de cosas. Por haber contestado mal, perdí un montón de cosas. Y de hecho, hasta quedé mal delante de las personas. Por haber contestado mal, por haber, a pesar de que tenía la razón de haberme enojado, no tenía la razón de haber contestado como contesté. Y me di cuenta que de la misma manera que le pasó a Naamán, a la puerta del milagro, el enojo lo alejaba del milagro. Tocarle a otro hermano y decirle, el enojo te aleja del milagro. Decir, el enojo te aleja de la revelación, decirle. ¿Usted conoce gente caprichosa acá? Porque la gente caprichosa tiene como tendencia que las cosas tienen que salir de la manera que ellos planificaron. Ahora, tengo una noticia para darle. La gente de revelación no puede ser caprichosa, porque la gente de revelación depende de una palabra. La gente de revelación depende de una palabra que sale del trono de Dios, con el único fin de provocarte a un cambio, porque Dios te quiere elevar a un mayor nivel de su gloria. Dios quiere llevarte a un mayor nivel, porque, hermano, la Biblia cuando nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, te está diciendo, estás por encima de toda la realidad y de toda la verdad que te toca vivir. Te está diciendo, estás por encima de la enfermedad, estás por encima de la imposibilidad, estás por encima de los conflictos, estás por encima de la prueba, estás por encima de las obras del diablo, estás por encima del ataque satánico, estás por encima de los trabajos de hechicería y de brujería, estás por encima del infierno. Dios te puso por encima, pero para estar por encima, la importancia de poder recibir la palabra y de caminar en esa palabra, e independientemente de las reacciones espirituales que podamos llegar a tener, o las reacciones emocionales que podamos llegar a tener. Porque para Dios no es un problema que usted se enoje, que usted se cargue, que usted se angustie. El problema lo seguimos teniendo nosotros. Dios no tiene problema de esperar para bendecirte. Él puede bendecirte de acá a 10 años o bendecirte hoy. Ahora, el problema es para nosotros. Porque mi hijo no tiene un problema hoy que 10 años más tarde en algunas cuestiones, pero 10 años más yo voy a tener 60. Y los que tienen 70, 10 años más, bueno, gloria a Dios, ¿me entienden, no? Entonces, yo me he dado cuenta que en el proceso del desarrollo y del crecimiento de depender de una palabra de revelación, lo que implica, hermanos queridos, es que nuestra naturaleza del enojo, de la bronca, del resentimiento y de tantas cosas equivocadas que puedan llegar a haber, lo que Dios hace es confrontarnos para erradicar de nosotros aquellas cosas que nos están impidiendo recibir el milagro de esa sanidad que durante tantos años hemos estado esperando. Y le vuelvo a decir, la lepra representa problemas emocionales, representa problemas espirituales, representa falta de crecimiento y desarrollo en la fe, falta de desafíos y de avances sobre aquello por lo cual Dios te quiere llevar. Y a veces, le vuelvo a decir, queremos acomodar las cosas a nuestra manera para tratar de aplacar nuestra alma. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Resulta que con el transcurso del tiempo y te terminaste de aplacar el alma e hiciste lo que tú pensaste, seguís sintiendo el vacío dentro de tu corazón. ¿Por qué te pasa eso?
porque no es lo que Dios diseñó sobre tu persona. No es lo que Dios determinó sobre usted. No es lo que Dios dijo acerca de su vida. A mí me ha pasado de terminar una situación, terminar de hacer algún cosa y quedó hermoso y todo el mundo lo aplaude y yo tengo una angustia en el corazón. Porque mientras todos aplauden y dicen, qué lindo que te salió, qué bien que lo hiciste, yo sé que lo hice a mi manera y no a la manera de Dios. Yo hice para tratar de cubrir las expectativas de los que me rodeaban, pero no hice para cubrir las expectativas de Dios. Y eso hizo que me sintiera incompleto, angustiado, porque tanto mi alma como mi espíritu le habían sido revelado lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces te vuelvo a decir, si quieres los aplausos de la gente, eso es lo que vas a lograr. Pero eso, hermano, va a ser momentáneo, pasajero. Si quieres la aprobación de Dios, yo te aconsejo, recibe la palabra y por encima de que te enojes, hermano, camina, porque hay un Jordán que te está esperando, porque hay un milagro que va a acontecer sobre tu vida en el nombre bendito de Jesús. Yo lo estoy esperando y yo creo, hermano, que no falta mucho. Estoy escuchando el reloj de Dios, el tiempo señalado del Dios Todopoderoso que sale al encuentro y dice, acá está lo que durante tantos años estuviste esperando en el nombre de Jesús. Y eso me va a hacer sentir completo de haber creído por encima de todo tipo de conflicto. Entonces, iglesia de Cristo, no permitas que el enojo te frene la bendición que Dios tiene para tu vida. Yo a veces digo, no sé cómo puede haber gente que todos los días se enoje. Mirá al otro hermano y si le conoces a alguno. Viven enojados, hermano. Y es tan normal que vivan enojados que cuando alguien le dice, ¿por qué estás enojado? No, yo hablo la verdad, te dice. Y uno dice, no, está velado el entendimiento. ¿Por qué? Porque para esas personas ya es tan normal vivir así, que cuando alguien los quiere corregir, termina pecando el otro que lo está corrigiendo. Entonces solamente la luz del Espíritu de Dios o la circunstancia. Entonces cuando vienen las circunstancias es cuando uno dice, wow, che, estoy perdiendo un montón de cosas que no tendría que haber perdido y las estoy perdiendo por causa del enojo. ¿Cuántos perdieron trabajo por enojarse? ¿Quién es este para mandarme? Y te fuiste y no te diste cuenta que ese que te estaba mandando Dios lo estaba utilizando para formar un liderazgo en tu persona. Y que te estaba enseñando cómo tener un carácter maduro para agarrar y prepararte y confiarte en un lugar como cabeza. Porque la mentalidad del empleado es así. La mentalidad del empleado muchas veces es no querer ocupar el lugar de jefe, porque el lugar de jefe siempre va a ser flexible porque le interesa crecer en aquello que se le ha confiado. La mentalidad del empleado, hermano, me enojo, total, tengo un montón de laburo, ¿qué se piensa en esto? Y terminaron, siempre están igual, y inclusive hasta veces peor. ¿Yo saben qué? Dios me dijo, en 10 años te irás de la empresa en la cual yo te puse. En esos 10 años te van a pasar 5 cosas. Hermano, cuando llegaron los 10 años, las 5 cosas que Dios me dijo se cumplieron. Absolutamente todas. Dije, llegaron los 10 años, me voy a retirar de la empresa, me voy a independizar para ser el hombre de negocios que durante todos estos años me preparé. Cuando llegó, hermanos, el tiempo donde yo ya no aguantaba más, decía, voy a renunciar. El Señor me habla y me dice, te vas a quedar un año más. Dije, wow, ¿qué pasó ahora? Y le dije, ¿por qué, Señor? Explícame eso. Yo normalmente me encerraba en mi cuarto. Entonces me encerré en mi cuarto y ahí parecía que yo iba a dar a luz, Dios adentro. Y oraba, Señor, mostrame. Y el Señor me habla. Y el Señor me dijo, te vas a quedar un año más, porque en ese año vas a tener que aprender lo que no quisiste aprender durante 10 años. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que no quise aprender? No quisiste aprender lo que es sujeción a las autoridades. Señora, voy a aprender rápido, te lo prometo, le dije.
Un año más clavado, 365 días tuve que estar aprendiendo y sujetándome. Y en ese año tuve que pasar cada cosa injusta, pero que me formó el carácter para yo poder hoy ser líder de esta casa, ser líder del ministerio y ser líder de mi propio negocio para la gloria de Dios. Entonces yo entiendo que hay gente que hoy no está liderando porque no tiene carácter. Hay gente que no está liderando porque no tiene poder en la palabra. No está liderando porque dice una cosa y hace otra y no tiene autoridad en lo que está diciendo. Hermanos, cuando llegó el año, obviamente le termino de contar, cuando yo salgo del cuarto me estaba esperando Alicia, allí mi esposa me estaba esperando, Brenda era muy chiquita, y me dice, ¿qué te habló Dios? Que me quede un año más en la empresa. Y ella dijo, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Y yo tenía la cara así, hermano. Sí, estaba, pero un trato de Dios conmigo terrible. Pero ¿quién era el culpable? No era culpable la pastora Alicia, no era culpable, yo era culpable. Porque no me dejé forjar y procesar en aquello que Dios quería. Por eso que le digo, hoy hay gente, hermano, que no ha desarrollado su ministerio y es por el carácter. Porque una persona que no madura no puede estar conduciendo a otros. Si no, los va a lastimar, los va a dañar. Una persona que es jefe solamente da orden. La persona que lidera da conducción. Pero ¿en qué da conducción? En algo que se desafía a caminar. En algo que está creyendo. En algo que le fue revelado. En algo que está diciendo, lo vamos a conquistar. Y no se doblega, sino que se levanta a conquistar en el nombre de Jesús. Entonces, yo lo que entiendo de parte del Señor es que lo último que le faltaba a Naamán dentro de su ejercicio de dominio, de hombre de autoridad, de hombre de peso, de general del ejército, le faltaba lo último, esto, es tener la última parte de la formación de su carácter que le provocaría la total sanidad sobre esta persona. Por eso es que, iglesia querida, usted va a notar que Pablo era una cosa cuando recién empieza. Y usted va a ver las últimas cartas de Pablo, era un Pablo totalmente transformado para la gloria de Dios. Usted va a ver un Pedro que se metía en un montón de problemas, pero después va a ver un Pedro que termina entregando su vida en sacrificio para el Señor. Y ustedes dicen, no, pasa que estaban viejos y se cansaron. No, tenían un carácter formado, donde entendían que cuanto más maduros sean, mayor autoridad podían manejar, mayor cosa les podría llegar a confiar el Señor. Hermano, no te pierdas lo que viene por delante. Cuando Dios te suelta una palabra, Dios no se equivoca. Dios tiene muchas cosas para que tú sigas recibiendo para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor, en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Recordá que el enojo te aleja de tu milagro. Recordá que el enojo te aleja de tu bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Cuando papá está enojado, usted cuando era pequeño se acercaba a su papá sabiendo que estaba enojado, salía corriendo. Si yo estoy enojado, muy difícil que mis hijos se acerquen a mí. Es más, los hermanos de la iglesia me ven enojado y salen corriendo. A ver si el profeta este loco me suelta una palabra todavía. Igual, gracias a Dios, no me está pasando eso. Estamos creciendo en esa área. Entonces Dios quiere hacer una obra completa sobre su iglesia. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y siempre que Dios suelta una palabra, no importa, hermano, Dios utilizó en este caso a una muchacha cautiva. No importa si utilizó a un profeta que vino, a un apóstol, si Dios te habló por la radio, si Dios te está hablando en este momento. Lo que importa es que usted y yo tenemos que reaccionar. Nos tenemos que levantar y reaccionar, sabiendo que nuestra naturaleza va a ser confrontada por esa palabra.
pero sabiendo que así como Dios nos está enviando, Dios nos va a dar una grande victoria, porque hay una nueva etapa que se va a desatar en el nombre de... Siento la presencia del Pramamán de Rebe Ketalai Tarere Pre y tu Prababán de Rebe Ketalai Tarara Prandala Joriaso. Aleluya. Sí, Jesús. Indara Pramamán de Rebe Ketalai Joriaso. Decirle a papá Dios, dale. Decirle, Dios, yo no me quiero quedar en la mitad del camino. Decirle, Dios, yo quiero seguir avanzando. No sé si me tendré que sumergir en el Jordán, Padre, pero acá estoy dispuesto. Decirle, Dios, yo no sé lo que me vas a mandar a hacer, pero acá estoy dispuesto, Dios. Aleluya. A hacer tu obra. Decirle. Y es cuando el cielo decile, y tierra cantan. Decile, acá estoy dispuesto, Dios. Como un estruendo Decile, acá estoy, Señor. No me voy a quedar con la palabra guardada en el bolsillo. Tu gloria desciende. Aleluya. Oh, damos la gloria. Decile, acá estoy, Señor, para seguir avanzando. Acá estoy. Oh, hay presencia de Dios. Tus hijos se alaban. Sí, sí, sí. Sube. Presencia de Dios. Hay poder del cielo. Son quebrantados las fuerzas demoníacas que provocan sobre tu persona la falta de crecimiento. Son confrontadas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Tus hijos se alaban. Sí. Ah, estamos bendecidos, Señor. Estamos bendecidos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir creciendo. Hay un milagro a la puerta. Hay un milagro a la puerta. Dios quiere confiarte cosas más grandes. Dios te ha dado gracia. Dios te ha dado sabiduría. Y es porque Dios quiere confiarte cosas más grandes. Pero en la posición correcta, en el pensamiento correcto, en el carácter correcto. No en tu forma, no en tu metodología, sino en la palabra que Dios te soltó, en lo que Dios dijo que tiene que ser, en lo que el Padre determinó que tiene que ser. Aleluya. Sí. Ah, siento la gloria. Siento la gloria del Padre. Aleluya. Persevera. Persevera. Dios trae el milagro. Oh, sí. Tu gloria desciende. Tus hijos se alaban. Y ángeles suben. Ángeles
Señor, mueve tu mano en favor de nuestras vidas, sanando, restaurando, liberando, transformando. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Dios. Mueve tu mano. Mueve tu mano, Padre. Mueve tu mano, Señor. Ah, Señor, es tu presencia que se está moviendo. Es tu Espíritu Santo quien provoca transformación y cambio, Dios. En el nombre de Jesús declaramos que así como aconteció el milagro sobre la vida de Naamán, también acontece en favor de tu iglesia, en favor de tu pueblo, en favor de tus hijos. Declaro absoluta y total libertad. Y total libertad. Hay presencia. Hay presencia de Dios. Hay presencia. Aleluya. Oh, se desata la bendición de Dios. Tus hijos se alaban. Y ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos se alaban. Y ángeles suben, Sí, Jesús. ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos se alaban. Señor, en esta noche, gracias. No permitas que nadie se detenga por causa del enojo, sino que sea transformado ese enojo en una grande bendición para seguir avanzando, para dominar esa situación, Dios, y ser conquistadores del propósito que Dios ha determinado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale tu mejor aplauso. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, gracias le damos a los hermanos que han estado congregados a través de las redes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y el próximo domingo nos encontramos nuevamente 19 horas. Bendiciones.